0651. Lo que estás a punto de ver no es solo un avión, es la máquina de guerra más costosa, más secreta y más letal que la humanidad ha construido jamás. Un bombardero capaz de cargar el equivalente a 1200 bombas de Hiroshima, cruzar océanos sin repostar y aparecer sobre tu capital sin que ningún radar del planeta lo haya detectado. Mientras lees esto, hay 20 de estas aeronaves dispersas en hangares climatizados alrededor del mundo, listas para despegar en horas. No es ciencia ficción, es el B-2 Spirit. Y cuando entiendes exactamente lo que puede hacer, entiendes por qué los estrategas militares de Moscú y Beijing llevan décadas perdiendo el sueño por su causa. Para entender por qué el B-2 existe, necesitas entender el problema que lo creó, y ese problema tiene nombre y fecha exacta. En 1973, durante la guerra del Yom Kippur entre Israel y una coalición de países árabes, los sistemas de misiles tierra-aire soviéticos SA-6 Gameful destruyeron más de 100 aviones israelíes en menos de 3 semanas. Los planificadores de la OTAN observaron esas pérdidas con horror. Si Egipto y Siria, operando con tecnología soviética de segunda generación, podían hacer eso a la Fuerza Aérea Israelí, una de las más entrenadas del mundo, lo que haría la Unión Soviética a los aviones americanos sobre Europa Central en caso de guerra era impensable. Los cazabombarderos F-4 Phantom, los F-111, incluso los B-50 y dos Stratofortress que habían dominado los cielos de Vietnam eran súbitamente obsoletos frente a los radares de seguimiento modernos y los misiles de guía semiactiva. La ecuación era brutalmente simple. Cualquier avión que pudiera ser detectado por radar podía ser derribado. Y en 1973, todos los aviones podían ser detectados por radar. La respuesta americana a esa crisis no llegó de un general ni de un político. Llegó de un matemático, Piotr Ufimtsev, un físico soviético que en 1962 había publicado un oscuro paper académico sobre cómo la forma geométrica de un objeto determina su firma de radar. Vio su trabajo ignorado completamente en la Unión Soviética, donde los ingenieros militares consideraban que reducir la detectabilidad radar a través del diseño era físicamente imposible más allá de ciertos límites. Pero en 1975, un ingeniero de Lockheed llamado Dennis Oberholzer leyó ese paper traducido al inglés y tuvo una realización que cambiaría la historia. Las ecuaciones de Ufimtsev eran computacionalmente resolubles con los nuevos ordenadores que Lockheed tenía disponibles y sus implicaciones eran revolucionarias. Si construías un avión cuya superficie era una composición específica de paneles planos en ángulos calculados con precisión matemática, podías redirigir la energía del radar en direcciones que no devolvieran señal al receptor, haciendo el avión prácticamente invisible. Ese insight produjo el F-117 Nighthawk, el primer avión de sigilo operacional, que voló en secreto durante años antes de que el mundo supiera de su existencia. Pero el F-117 era un cazabombardero pequeño con capacidad de carga limitada. Lo que la Fuerza Aérea Americana quería era algo mucho más ambicioso. Un bombardero estratégico de largo alcance que combinara el sigilo con la capacidad de destrucción masiva. Ese deseo se convirtió en el proyecto más secreto y más caro de la historia militar americana. En 1978, DARPA otorgó a Northrop Grumman un contrato clasificado para desarrollar lo que internamente se llamó Advanced Technology Bomber. El proyecto fue tan secreto que ni siquiera tenía un nombre oficial accesible. Era lo que en el lenguaje del Pentágono se llama un Black Project. Su existencia era negada oficialmente. Su presupuesto estaba enterrado en partidas presupuestarias ficticias, y las personas que trabajaban en él firmaban acuerdos de confidencialidad cuya violación implicaba décadas de prisión federal. Los componentes del avión se fabricaban en instalaciones separadas a través de todo el país, y cada contratista solo sabía qué estaba produciendo su pieza. Nadie fuera de un círculo de pocas docenas de personas conocía el conjunto completo. Los oficiales que visitaban las plantas de producción lo hacían de civil, sin uniforme, para no levantar sospechas. Los empleados eran sometidos regularmente a pruebas de polígrafo.
Cuando los componentes se transportaban entre instalaciones, viajaban en camiones sin marcas, a menudo de noche, escoltados por vehículos que no eran identificablemente militares. Las facturas se pagaban a través de empresas fantasma creadas específicamente para ese propósito. Fue posiblemente la operación de seguridad industrial más elaborada de la historia americana y funcionó durante casi una década. Uno de los programas de armamento más costosos del mundo existió completamente fuera del conocimiento público. Cuando el B-2 Spirit fue exhibido públicamente por primera vez el 22 de noviembre de 1988 en la planta número 42 de la Fuerza Aérea en Palmdale, California, la reacción fue de asombro casi universal. No porque fuera impresionante en el sentido convencional de un avión de combate, no tiene la silueta agresiva de un F-15 ni el perfil intimidante de un B-52. El B-2 parece, a primera vista, algo que no debería poder volar. Una ala volante perfectamente simétrica, sin fuselaje distinguible, sin cola vertical, sin ninguno de los elementos que intuitivamente asociamos con una aeronave. Parece más un símbolo geométrico que una máquina de guerra, y esa extrañeza visual no es accidental, es el resultado directo de las mismas decisiones de diseño que lo hacen invisible al radar. La exhibición de 1988 fue meticulosamente controlada. A los invitados se les permitía ver la parte frontal del avión, pero no la trasera, donde los sistemas de escape de los motores, diseñados para minimizar la firma infrarroja, eran considerados demasiado sensibles para exposición pública. Incluso en su momento de debut, el B-2 seguía siendo en parte un secreto. Ahora la parte que realmente desafía la intuición. El B-2 tiene una envergadura de 52 metros, más ancha que un Boeing 767 comercial de pasajeros, pero una longitud de solo 20,9 metros. Esa proporción invertida entre envergadura y longitud, que lo hace parecer casi como un frisbee gigante desde ciertos ángulos, es la clave de todo su diseño. No hay superficies verticales en ningún punto del avión, porque las superficies verticales son extremadamente eficientes para devolver señal de radar en múltiples direcciones. Los 4 motores General Electric F-118-GE-100 están enterrados dentro de la estructura del ala, con entradas de aire diseñadas en forma de S para que ningún rayo de radar pueda alcanzar directamente los álabes del compresor, que de otro modo actuarían como reflectores perfectos. Los gases de escape se mezclan con aire frío antes de salir por toberas especialmente diseñadas para dispersar la pluma de calor infrarroja, haciendo el avión mucho más difícil de rastrear con sensores térmicos. La superficie entera está cubierta con más de 200 compuestos químicos, láminas de material absorbente de radar, pinturas especiales, sellantes de fórmula clasificada, aplicados con una precisión que requiere mantenimiento constante y especializado. Cualquier grieta en ese recubrimiento, cualquier imperfección en las juntas entre paneles puede incrementar la firma de radar del avión de manera significativa. Por eso, cada misión del B-2 requiere una inspección exhaustiva de su superficie, un proceso que puede tomar horas, y por eso el avión necesita hangares completamente climatizados. La humedad y los cambios de temperatura afectan la integridad de los materiales absorbentes de radar. No es solo un avión, es un instrumento de precisión que pesa 72 toneladas. El sistema de navegación del B-2 merece una mención especial porque es, en sí mismo, una pieza de ingeniería contraintuitiva. La mayoría de los aviones modernos dependen del GPS para navegación de precisión. El B-2 tiene capacidad GPS, pero su sistema primario de navegación es astroinercial. Navega por las estrellas, igual que los marineros del siglo XVIII, pero con una precisión que los marineros del siglo XVIII no habrían podido imaginar. Un sistema de sensores ópticos rastrea automáticamente múltiples estrellas y usa esas mediciones para calcular la posición del avión con una exactitud de metros. ¿Por qué esto importa? El GPS puede ser interferido electrónicamente. Un adversario sofisticado, en caso de conflicto de alta intensidad, podría intentar degradar o falsificar las señales GPS en una región específica. La navegación astroinercial no puede ser interferida.
Las estrellas no emiten señales electromagnéticas que puedan ser falsificadas y el sistema óptico del B2 opera de manera completamente pasiva, sin emitir ninguna señal que pueda ser detectada. En términos prácticos, esto significa que el B2 puede navegar con precisión de metros hacia un objetivo, a través de una zona de guerra con interferencia electromagnética total, sin emitir absolutamente nada que pueda revelar su posición. Es, en ese sentido, el avión más silencioso electromagnéticamente que existe en servicio activo. Lo que ese avión puede llevar es donde la imaginación debe detenerse un momento para procesar los números. El B2 puede transportar hasta 20 toneladas de armamento, distribuidas en 2 bahías de armas internas. En configuración convencional, puede llevar 16 misiles JDAM guiados por GPS, bombas de penetración de búnkeres YB, U-57, Massive Ordnance Penetrator, la bomba convencional más grande del arsenal americano, diseñada para destruir instalaciones enterradas a decenas de metros de profundidad, o una combinación de diferentes tipos de munición de precisión, pero es la configuración nuclear donde los números se vuelven verdaderamente difíciles de asimilar. El B-2 puede transportar hasta 16 bombas nucleares B-83, el arma nuclear de caída libre más poderosa en el arsenal activo americano. Cada B-83 tiene un rendimiento máximo de 1,2 megatones, 75 veces la potencia de la bomba que destruyó Hiroshima en 1945. Un solo B-2 cargado con 16 de esas bombas lleva el equivalente a 1.200 veces Hiroshima. Hay 20 B-2 en servicio. La matemática de lo que esa flota representa en términos de poder destructivo total es el tipo de número que los estrategas nucleares prefieren mantener abstracto porque confrontarlo directamente dice algo sobre la naturaleza humana que resulta incómodo examinar demasiado de cerca. Ahora coloca ese avión en el contexto geopolítico de 2026 y la imagen se vuelve inmediatamente urgente. El escenario de mayor tensión para el B-2 en este momento no es el estrecho de Hormuz, aunque los eventos recientes en el Golfo Pérsico han elevado todos los niveles de alerta. Es el estrecho de Taiwán. China ha invertido los últimos 20 años construyendo lo que los analistas militares llaman A2/AD, Anti-Access/Area Denial, una arquitectura de defensa diseñada específicamente para hacer que las fuerzas americanas convencionales no puedan operar en el Pacífico Occidental sin costos inaceptables. Sistemas de misiles balísticos antibuque de F-21 y de F-26 capaces de alcanzar portaaviones a 1.000 kilómetros de distancia. Redes de radar de largo alcance, sistemas de misiles tierra-aire HQ-9 y S-400 comprados a Rusia, cazas de quinta generación J-20. Toda esa arquitectura tiene un punto ciego calculado. Fue construida asumiendo que detectar aeronaves es posible porque todas las aeronaves emiten alguna firma detectable. El B-2 ataca esa suposición en su raíz. Los 11.100 kilómetros de alcance sin repostaje significan que puede despegar de la base aérea de Whiteman en Missouri, volar sobre el Pacífico sin repostar, penetrar el espacio aéreo chino en altitud de crucero antes de que ningún radar lo haya identificado con certeza suficiente para autorizar un lanzamiento de misiles y depositar sus bombas con una precisión de metros sobre objetivos que la arquitectura A2/AD China considera protegidos. Con repostaje aéreo y los KC-135 y KC-46 pueden repostar al B-2 en pleno vuelo. Ese alcance se extiende literalmente a cualquier punto del planeta. Las misiones del B-2 han durado hasta 44 horas continuas. La misión de 2001 desde Missouri a Afganistán y de regreso, más de 22.000 kilómetros en una sola misión, sigue siendo uno de los vuelos de combate de mayor distancia en la historia de la aviación. Esa capacidad cambió los cálculos de conflictos reales en maneras concretas y documentadas. En Kosovo, en 1999, durante las primeras 8 semanas de la intervención de la OTAN contra Serbia, el B-2, que entonces estaba recién entrando en servicio operacional, fue responsable de destruir el 33% de todos los objetivos bombardeados en la campaña entera, no el 33% de los objetivos del B-2, el 33% de todos los objetivos de toda la coalición, con todas sus aeronaves.
Un solo tipo de avión, del que apenas había una docena operacional en ese momento, contribuyó un tercio del daño total. En la operación Iraqi Freedom en 2003, los B-2 completaron más de 45 salidas y liberaron más de 583 bombas JDAM contra objetivos iraquíes. En 2011, cuando la administración Obama decidió intervenir en Libia contra las fuerzas de Muammar Gaddafi, el primer avión americano en acción fue un B-2, un detalle deliberado diseñado para comunicar a Gaddafi y a cualquier otro observador que Estados Unidos podía atacar cualquier objetivo en cualquier lugar del mundo en horas, sin advertencia, sin que ninguna defensa aérea pudiera hacer nada al respecto. Es disuasión comunicada no a través de discursos, sino a través de la física de un avión que aparece sobre tu capital sin que ningún radar lo haya visto venir. Y aquí hay que hablar de algo que los comunicados oficiales no mencionan, pero que estuvo extraordinariamente cerca de suceder. En mayo de 2011, cuando las Fuerzas de Operaciones Especiales Americanas localizaron a Osama Bin Laden en su complejo de Abbottabad, Pakistán, una de las opciones que el equipo de planificación de la Casa Blanca consideró seriamente fue un ataque con B-2. La lógica era impecable desde el punto de vista militar. Un B-2 podía aparecer sobre Abbottabad sin que ningún radar pakistaní lo detectara, lo cual era importante dado que las relaciones entre Washington y Islamabad eran suficientemente complicadas como para que una violación obvia del espacio aéreo pakistaní generara una crisis diplomática seria. El problema era el complejo en sí mismo. Los análisis indicaban que para garantizar la destrucción del búnker donde se creía que Bin Laden vivía, sería necesario usar bombas de penetración de búnkeres en configuración que garantizaría la destrucción total del complejo y de todo lo que había en varios metros a la redonda. Los daños colaterales estimados, civiles en edificios adyacentes, la posibilidad de que el complejo no fuera identificado correctamente y se destruyera el objetivo equivocado sin posibilidad de confirmación posterior, hicieron que la opción B-2 fuera descartada en favor del raid de los Navy SEALs. El B-2 fue considerado demasiado letal, demasiado absoluto en su destrucción para esa misión específica. Eso dice algo sobre dónde se sitúa este avión en el espectro del poder militar americano. El operador del B-2 vive en un mundo que pocos pilotos conocen. Son siempre dos, comandante y piloto, nunca uno solo, porque las misiones de 40 horas en una cabina sellada, sobrevolando océanos en silencio de radio, administrando sistemas de armas nucleares, requieren que haya siempre una segunda mente disponible para verificar decisiones que no tienen margen de error. La cabina del B-2 está diseñada para misiones de larga duración. Hay espacio para moverse, para dormir en turnos, para comer, pero no hay ventanas laterales. El piloto ve el mundo a través de un sistema de sensores que lo muestra en pantallas digitales, porque las ventanas laterales crearían discontinuidades en la superficie del avión que elevarían la firma de radar. El mundo exterior existe para el piloto del B-2 como una representación de datos, no como una vista directa. La segunda vulnerabilidad es su mantenimiento. El recubrimiento absorbente de radar del B-2 es extraordinariamente sensible a las condiciones ambientales. Lluvia intensa, humedad excesiva, temperaturas extremas, todo afecta la integridad de los materiales que hacen al avión invisible al radar. Un B-2 que ha volado a través de condiciones meteorológicas adversas necesita una inspección exhaustiva de su superficie antes de la siguiente misión. Un proceso que puede tomar entre 24 y 60 horas dependiendo de la severidad de la exposición. En la práctica, esto significa que la tasa de disponibilidad operacional del B-2 es significativamente menor que la de aviones convencionales. No todos los 20 B-2 están disponibles en cualquier momento dado. Los costos de mantenimiento, estimados en $3,4 millones mensuales por avión, reflejan esta complejidad. Y a $2.100 millones por unidad cuando se incluyen los costos de investigación y desarrollo, o aproximadamente $1.843 millones en valor de hoy ajustado por inflación, perder uno no es solo una tragedia táctica, es una catástrofe presupuestaria que requiere explicaciones al Congreso. La tercera vulnerabilidad es la que más preocupa a los planificadores americanos y la que China y Rusia han invertido más recursos en explotar. Los radares de baja frecuencia. El sigilo del B-2 fue diseñado principalmente para engañar los radares de alta frecuencia en banda X y banda S que usan los sistemas de misiles tierra-aire y los cazas interceptores.
Esos radares operan en frecuencias donde la geometría facetada del B2 es más efectiva para redirigir la energía del radar, pero los radares de muy baja frecuencia, en banda VHE y UHF, interactúan con las aeronaves de manera diferente y a esas longitudes de onda, un B2 tiene una firma de radar significativamente mayor. China ha invertido específicamente en desarrollar redes de radares de vigilancia de baja frecuencia como el JY-27A y el DWL-002, diseñados no para guiar misiles con precisión suficiente para derribar al B2. Para eso se necesita alta frecuencia, sino para detectarlo y rastrearlo aproximadamente, lo suficiente para vectorizar cazas interceptores hacia su posición general. No es una solución perfecta. La firma de baja frecuencia del B2 es aún relativamente pequeña y difícil de distinguir del ruido de fondo en condiciones reales, pero establece el principio de que el sigilo del B2 tiene límites tecnológicos que adversarios suficientemente motivados y financiados pueden explotar parcialmente, y en la ventana de tiempo entre la detección aproximada y la intercepción real hay factores, velocidad del interceptor, distancia, condiciones meteorológicas, contramedidas electrónicas del B2, que hacen que el resultado de cualquier encuentro específico sea genuinamente incierto. Esa incertidumbre para un planificador militar que está considerando autorizar una misión de B2 sobre territorio chino o ruso bien defendido es el dato que importa. Hay además un factor humano en las vulnerabilidades del B2 que raramente aparece en los análisis técnicos, pero que la historia ha demostrado ser real. En 1984, Thomas Cavanaugh, un empleado de Northrop, fue arrestado por intentar vender información del diseño del B2 a la Unión Soviética a cambio de $25,000. En 2005, Noshir Gowadia, un ingeniero que había trabajado en el sistema de propulsión del B2, específicamente en el diseño de las toberas de escape de baja firma infrarroja, fue arrestado por vender información clasificada relacionada con ese sistema a varios países extranjeros. Fue sentenciado a 32 años de prisión. Esos casos no son anómalos, son parte de un patrón histórico que refleja una realidad incómoda. Los programas más secretos y más valiosos del mundo también son los que generan el mayor incentivo para el espionaje. Y el espionaje no necesita copiar planos completos para ser estratégicamente devastador. Basta con conocer principios clave, cómo funciona el sistema de escape térmico, qué materiales se usan en el recubrimiento absorbente de radar, qué frecuencias de radar son más efectivas contra qué geometrías, para informar el desarrollo de contramedidas. China y Rusia llevan décadas recopilando esos fragmentos. El bombardero chino Xi'an H-20, que lleva años en desarrollo y cuyas primeras imágenes filtradas muestran una silueta sorprendentemente similar al B-2, y el ruso Tupolev Pak-Da, cuyo desarrollo comenzó en 2020 y que se espera entre en producción hacia 2027, son el resultado acumulado de décadas de inteligencia técnica, legítima e ilegítima, sobre el programa B-2. Eso nos lleva al futuro y al sucesor que ya está en desarrollo, el Northrop Grumman B-21 Raider, nombrado en honor a los Doolittle Raiders, los pilotos que realizaron el primer bombardeo sobre Tokio en 1942, es el bombardero estratégico de la próxima generación americana. Las pocas imágenes públicas disponibles muestran una silueta que es claramente evolutiva del B-2, pero con modificaciones significativas que los analistas interpretan como respuestas directas a las vulnerabilidades conocidas del Spirit. El tren de aterrizaje de 2 ruedas en lugar de 4 sugiere un avión más ligero y potencialmente más pequeño, lo que en términos de sigilo podría significar una firma de radar reducida, ya que superficie menor implica menos área de reflexión en todas las frecuencias, incluyendo las bajas. El B-21 fue diseñado desde el principio para ser actualizable, con arquitectura de sistemas abierta que permite incorporar nuevas tecnologías sin rediseñar el avión completo. Un problema crónico del B-2, cuya arquitectura cerrada hace las actualizaciones extraordinariamente costosas. Se espera que el B-21 asuma responsabilidades operacionales completas hacia 2030, gradualmente reemplazando a los B-2 en las misiones más exigentes.
Pero en el contexto de las tensiones actuales en el Golfo Pérsico, en el Pacífico, en cualquier teatro donde la arquitectura de defensa aérea adversaria sea suficientemente sofisticada para que un bombardero convencional sea un objetivo demasiado obvio, el B-2 sigue siendo hoy el único sistema disponible que puede hacer lo que necesita ser hecho. Una evaluación interna de la Fuerza Aérea Americana concluyó que dos B-2 con armamento de precisión pueden hacer el trabajo equivalente de 75 aviones convencionales en términos de efectividad contra objetivos fuertemente defendidos. Ese multiplicador de fuerza, 75-1, es la razón por la que 20 aviones justifican décadas de inversión que totalizan cifras que las democracias tienen dificultad para debatir públicamente porque son políticamente incómodas. Es también la razón por la que Rusia y China saben con absoluta certeza que en cualquier conflicto de alta intensidad, los B-2 de Whiteman estarán en el aire antes de que los primeros misiles aterricen en suelo americano. Y es la razón por la que la pregunta más importante sobre el B-2 no es técnica, sino estratégica. La pregunta que divide a los analistas de defensa en dos campos completamente opuestos es esta. En un mundo donde China está desarrollando redes de radar de baja frecuencia específicamente diseñadas para detectar aviones de sigilo, donde la inteligencia artificial está siendo aplicada para el análisis riguroso de lo que esa tecnología significa en el mundo real, en los conflictos reales, en las decisiones que se toman ahora mismo, en centros de mando cuyos nombres no aparecen en ningún mapa público. Si crees que el bombardero tripulado sigue siendo irreemplazable, argumenta por qué en los comentarios. Si crees que el B-21 será el último de su tipo, construye tu caso. Los análisis más sólidos los destacamos en el próximo video. Suscríbete, activa las notificaciones y prepárate, porque la siguiente pieza de este rompecabezas ya está en camino.